única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso. Sí, amén. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenos días. Qué bendición poder esta mañana compartir con usted y su familia la poderosa palabra de Dios. Agradecidos estamos por esta nueva oportunidad y por la bendición de estar iniciando un nuevo mes y una nueva semana. Hemos visto en la que recién ha terminado que el Señor ha provisto para nuestras necesidades. Nos ha consolado en nuestros momentos de angustia, de dolor. Ha provisto para nuestras necesidades y por eso estamos agradecidos con Él. Dios es bueno, muy bueno, y por eso le damos gracias este día. Tome su Biblia esta mañana y por favor acompáñeme al libro de los Romanos. La carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma, capítulo número 4, versículo número 17 al versículo número 21. Necesitamos vivir estos días con una
gran esperanza, una gran expectativa de que Dios está trabajando aunque no lo veamos. Si lo que estamos viviendo no es precisamente lo que nosotros quisiéramos o esperamos, crea que algo puede pasar. Algo está a punto de cambiar. Y en el proceso, aunque en este momento no lo veamos como hemos soñado, como hemos esperado, algo va a pasar. Algo tiene que cambiar. Lo que hoy sembramos va a cosechar luego, porque eso es una ley. Que las decisiones que hoy tomamos nos lleven a algo diferente. Y en este proceso necesitamos tener esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza? Esperanza es confiar de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Otra vez, que se realice algo que se desea. Lo que hoy vivimos no es precisamente lo que quisimos o soñamos. Lo que hoy estás viviendo es circunstancial. No ha logrado matar esa esperanza que llevamos dentro, que nos dice: Dios está obrando y en control de todo lo que nos rodea. Algo va a cambiar mañana, algo debe cambiar. Es importante entonces tener esperanza para esperar aquello que Dios ha prometido. ¿Qué ha prometido el Señor? Sanidad, traer libertad a un ser querido que ha estado cautivo bajo la opresión, las cadenas del vicio, un matrimonio destruido, un marido que se fue, una esposa que se fue y usted espera que regrese, que se convierta al Señor, una enfermedad que debe ser sanada. Debes vivir con alegría, esperando. Una vez un hombre me dice lo siguiente: si vas a esperar, debes hacerlo con paz. A él le faltó añadir el significado de la palabra esperanza, de esperar con alegría. Ahora, es posible que nosotros podamos esperar lo que Dios ha prometido y tener una actitud alegre. Debemos escoger entre esperar con amargura, con ira, con dolor, con conmiseración, o esperar con alegría y paz. Solo la palabra esperar crea en nosotros un cierto rechazo. Pero el Padre Celestial, a través de la Escritura, nos muestra que Él siempre se toma su tiempo. La idea de esperar no es agradable para nosotros. Y que todo lo que queremos se ha hecho ya, casi como instantáneamente. Queremos que las promesas que Dios nos ha hecho, que el problema que estamos afrontando, que esta situación difícil que estamos atravesando sea resuelta así como instantáneamente. Pero usualmente Dios no trabaja de esa manera. Dios siempre se ha tomado el tiempo para obrar y su tiempo es perfecto. Dios trabaja con procesos. ¿Para qué? Para calibrar nuestro carácter. Y siempre lo que Dios persigue es formar la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, ¿qué es la esperanza? La esperanza es como esa savia que alimenta los árboles. Y en este caso, la esperanza es esa savia que alimenta nuestra alma para seguir creyendo que Dios
aunque en apariencia se tarde en cumplir lo que ha prometido, Dios está trabajando. Dios quiere que nosotros afrontemos este tiempo con esperanza. ¿Por qué razón? Porque el futuro será mejor. Hay una esperanza que alimenta nuestros corazones para seguir adelante, y es que el Señor está cumpliendo su propósito en nuestra vida. ¿Dónde nosotros podemos encontrar este tipo de esperanza que produce alegría en el corazón? Cuando vemos a nuestro alrededor y observamos la situación que estamos viviendo, es lógico que nos asalte la preocupación, el temor, la incredulidad, el desánimo, etc. Pero el libro de Job, capítulo número 11, versículo número 18, y quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: tener esperanza te dará valentía. Estará protegido y descansarás seguro. Otra vez, tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Qué maravilloso lo que produce la esperanza en aquellos que la abrazan. El texto en Job dice que esa esperanza nos hará valientes. Esa esperanza traerá protección. Y no solamente protección, sino también descanso. El texto termina diciendo: descansarás seguro. ¿Por qué razón? Porque cuando confiamos nuestra vida, nuestro destino, todo aquello que tenemos, aún las cosas que nos amenazan, que nos preocupan, cuando las traemos al Señor, su paz y su descanso inundan nuestro corazón. Por eso Pablo a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 4, versículo número 6, le dice: por nada estén afanosos, preocupados, que la desesperanza no lo atrape sus emociones, su mente, su corazón, sino presenten a Dios todo aquello que les preocupa, que les amenaza, que les quita la paz. Y como resultado van a experimentar la paz de Dios, que sobrepasa, que va más allá de la comprensión humana. ¡Qué maravilla esto! ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo: anímense. Dios está obrando, aunque en este momento no veas más que sombras alrededor. Pero aunque hayan sombras, esas sombras no extinguirán la luz. Y eso alimenta esa esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay ocasiones en que no hay razones para tener esperanza. Por ejemplo, si usted recuerda cuando María y Marta envían por Jesús, Jesús se tarda algunos días en llegar, y cuando llega, Marta sale a su encuentro y le dice: si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Ya han pasado 4 días, llegaste demasiado tarde. Recuerda aquel momento en que José está en la cárcel y él ve un rayo de luz al final del túnel cuando Dios le permite interpretar los sueños de aquellos funcionarios de Faraón. Y le dice al copero: volverás a exprimir las uvas en la copa para Faraón. Y le dice al panadero: tu cabeza será cortada. Y se cumplió.
Él se dirige al jefe de los coperos y le dice: cuando Dios te haga misericordia y cuando esto se cumpla, por favor, háblale de mí a Faraón, porque fui raptado de mi casa, injustamente vendido acá como esclavo. Háblale de mí. Se cumple el sueño de este hombre, sale de la cárcel, es nuevamente puesto en el lugar de trabajo que tenía como copero del rey, pero algo ocurre en el proceso. El hombre se olvida de José y José aún queda en aquella cárcel aproximadamente 2 años más. Él pudo perder la esperanza en ese momento porque aquella luz que él vio al final del túnel puso ese brillo de esperanza en él de que al fin alguien se iba a ocupar de su causa en hablarle al rey para que lo sacaran de esa cárcel. Pero resulta que no ocurrió exactamente como José lo había pensado. Sin embargo, Dios estaba trabajando, aunque aquella lucecita se extinguiera, Dios estaba trabajando. Y el plan de Dios iba mucho más allá de simplemente utilizar a este hombre en ese momento en que José creyó que debía ser usado. Obviamente Dios lo usó 2 años después, pero en el tiempo de Dios, porque aún faltaba pulir algunos detalles en la vida de José para que luego lo que Dios le había prometido cuando él tenía unos 15, 16 años se cumpliera. ¿Cuántos años pasaron en ese proceso? Aproximadamente unos de 13 a 15 años. De 13 a 15 años pasaron desde el momento en que Dios le da aquellos sueños de grandeza a José al momento en que Dios los cumple. Y el proceso por el cual este hombre pasó no fue nada agradable. Cualquiera hubiera tirado la toalla, cualquiera hubiera dejado de creer, y aunque José pasó por ese momento de desesperación, de duda, Dios estaba trabajando, y aún en medio de aquella incertidumbre, Dios estaba con José en la cárcel. Porque lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir. Aún esas circunstancias adversas, aún el dolor, aún la tristeza, aún la soledad, aún la aparente pérdida, Dios la usará para que su nombre sea glorificado. Y Él va a ser glorificado no solamente en nuestra vida, sino que nuestro testimonio, tu tiempo de espera, mi tiempo de espera, traerá gloria a Dios porque edificará la vida de otras personas. Será un aliciente para otras personas que están pasando por circunstancias adversas como las que usted hoy quizás está atravesando. No se rindan. Dios está trabajando aunque nosotros no lo veamos de esa manera. ¿Quién iba a creer que después de haber sido azotados terriblemente Pablo y Silas en la cárcel en Filipos, Hechos 16, a la medianoche, cuando se supone que la gente está durmiendo y cuando el momento menos propicio para alabar a Dios y la circunstancia más adversa para que Dios haga un milagro maravilloso, ocurre. A la medianoche, Pablo y Silas, dice el texto bíblico, cantaban alabanzas al Señor. Y dice el texto que los presos los oían. En circunstancias normales, lo mínimo que podían hacer era quedarse callados o
quejarse del dolor, de el aparente descuido o aparente abandono de Dios en esas circunstancias. Sin embargo, ellos no perdieron la esperanza y esa esperanza los llevó a cantar cantos al Señor. De modo que lo hacían a voz en cuello, al punto que dice el texto que los presos los escuchaban. Y cuando ellos estaban alabando al Señor, el milagro ocurre. La cárcel es sacudida por un terremoto, las cadenas caen de sus manos y de pronto las puertas de aquella prisión se abren. Lo maravilloso es que los presos no salen de la cárcel, se quedan allí, porque Dios estaba abriendo la cárcel espiritual de un hombre con el cual Él tenía un propósito de salvación, y era el carcelero. ¿Qué forma más inaudita de Dios para trabajar? ¿Acaso no tenía el poder Dios para salvar a aquel carcelero de otra forma, sin tener Pablo y Silas que pasar por esa azotada tan terrible? ¿Por qué Dios no los salvó de otra forma? Pudo haber sido salvo aquel carcelero simplemente con escuchar el testimonio de Pablo. Y hay cosas que Dios hace que no le encontramos sentido o lógica. Pero igual Dios no trabaja por lógica, por razón o sentido. Él es soberano. Y casi siempre Dios quiebra nuestros esquemas y hace cosas que nosotros no entendemos. Eso me lleva entonces al personaje con el cual quiero esta mañana compartir con usted, y es Abraham. Capítulo número 4 del libro de Romanos, versículo número 17. Y quiero leer este texto en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. A esto se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Y note que Dios habla en tiempo pasado. Te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en que Dios da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no tenía motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siguió creyendo la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más cuando le dio gloria a Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Qué le había prometido Dios? Dios se le revela en un lugar llamado Ur de los Caldeos.
Y Dios le dijo, quiero que salgas de esta tierra y quiero que vayas a otro lugar. No le dice el lugar, no le dice el país, no le da ningún tipo de dirección. Simplemente Abraham sale de esa tierra. Dios le dice que va a ser padre de muchas naciones. Y Pablo en el capítulo 4, el versículo 17 que estamos leyendo, dice que Abraham creyó. ¿Qué creyó Abraham? Lo que Dios le había prometido. ¿Qué garantías tenía Abraham de que Dios iba a cumplir lo que había prometido? Ninguna garantía. Solamente él creyó que Dios no mentía y que era poderoso para cumplir todo aquello que Dios había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, de ese Dios que de la nada creó todo lo que existe. ¿Qué necesitó Dios para crear todo lo que existe? Nada. Y Él dio la palabra y dijo Dios. Y eso se relata en el capítulo número 1 y capítulo número 2 del libro de Génesis. ¿Con qué material construyó Dios todo lo que existe? No existía nada. ¿Qué material utilizó el Señor? Lo único fue decir, sea la luz, y fue la luz. Su palabra poderosa fue lo que creó todo lo que existe de la nada. Entonces, Abraham no estuvo en ese momento de la creación, él no estuvo allí para ver lo que Dios estaba creando por su palabra, no estuvo allí. ¿Cómo es que Abraham creyó que Dios era poderoso para hacer algo de lo que no existía? Cuando Dios se le revela a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, de pronto, al conocer a Dios, al tener Abraham esa revelación de quién es Dios, se da cuenta de que es real, de que es poderoso y que este Dios iba más allá, era tan real que aquellos dioses que él había conocido en Ur de los Caldeos. Y cuando conoce al Señor y escucha a Dios hablar, la fe empieza a crecer en su corazón, porque la Escritura dice en el libro de Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Abraham no tenía la palabra escrita como la tenemos usted y yo hoy, pero él no necesitó tenerla escrita porque él oyó la voz de Dios. Él tuvo un encuentro con el Señor. Y se dio cuenta entonces que era un Dios real, que era un Dios poderoso. Y se dio cuenta que Dios era un Dios de confianza. De modo que podía él confiar en lo que Dios le decía, aun cuando no le diera detalles al decirle, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. No le dice qué tierra, no le dice en qué lugar geográfico está ubicada esa tierra. Simplemente le dice, váyase. Y Abraham creyó que Dios era poderoso para darle esa tierra, para ubicarlo en el lugar preciso y para cuidarlo en ese viaje y proveer en esa tierra todo lo que él iba a necesitar, pero no solamente él, sino la gente y el ganado que le acompañó. Cuando Dios le dice, te voy a dar un hijo, entonces de pronto él lo cree. Y eso se relata en el capítulo número 18 del libro de Génesis, y quiero citarlo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre,
estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, puede ser el mediodía. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. También tomó mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi siervo ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cuántos años pasaron entre este momento y el tiempo en que el hijo nació? El texto aquí dice que 1 año. Pero antes de este texto que estoy leyendo, Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Hasta este momento habían pasado aproximadamente 24 años de espera. Faltando 1 año, cuando las posibilidades de que su promesa se cumplieran eran nulas, absolutamente nulas, imposible desde el punto de vista natural, humano, biológico. Porque la palabra de Dios está por encima de la lógica, de la razón, de la biología, lo que usted quiera mencionar. Él sigue siendo el Señor Todopoderoso y el Soberano, y su palabra se cumplirá a pesar de las condiciones, de las circunstancias, de lo que haya. Dios cumple su palabra. Y Abraham, hasta este momento, después de 24 años, seguía creyendo. Y cuando Dios le dice: dentro de 1 año, la que objeta en su corazón a esa palabra es Sara, no es Abraham. Abraham posiblemente estaba absorto escuchando la palabra de aquel hombre, que era una teofanía, era Dios manifestándose en forma humana. Las palabras del Señor cautivaron a este hombre. Y de pronto, aquella esperanza que él tuvo durante estos 24 años atrás, explotó. Y Abraham creyó.
No miró, dice el texto de Romanos, su cuerpo que estaba ya viejo, con casi 100 años de edad. Tampoco puso su atención en Sara, en lo vieja que estaba y en que ya su vientre se había secado. Porque él creyó que Dios da vida a los muertos. La esperanza no tira la toalla. Sigue creyendo en lo que Dios ha prometido y Dios va a cumplirlo, porque Él no es hombre para que mienta. ¿Qué dijo Abraham? Abraham dijo: yo creo en ese Dios porque ese Dios es real, es confiable y durante todos estos años me ha cuidado, durante todos estos años me ha protegido, ha provisto para mis necesidades, ha multiplicado mis bienes. Aún falta que este Dios cumpla algo que me dijo me iba a dar. Y aunque los años hayan pasado, su palabra trasciende el tiempo. Y yo seguiré esperando, porque Él no miente. Aleluya. Que tu fe y tu esperanza en esta mañana sean alimentadas por la poderosa palabra, por la promesa que Él te ha dado. Y usted esta mañana puede decir: pero Dios a mí no me ha dicho algo como le ha dicho a Abraham o como le dijo a Abraham. Permítame decirle que usted, frente a usted, tiene un viejo libro llamado la Biblia, en el cual hay muchísimas, miles de promesas que el Dios Todopoderoso te ha hecho. Si eres su hijo, si usted es su hija y me está escuchando esta mañana, en ese libro hay miles de promesas que el Señor ha escrito para usted y para la situación que usted está viviendo hoy y en este momento. Y su palabra es todavía poderosa para cumplirse. No pierda la fe, no pierda la esperanza. No permita que Satanás le robe a usted la oportunidad de ver a ese Dios veraz glorificándose, y que esa promesa hecha una realidad traiga gloria a su nombre. Y otros y otras sean animadas a creer que Dios es real por lo que ven en tu vida. Anímese. El texto dice que la fe de Abraham se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció cuando no tenía razón para tener esperanza? Pero él encontró una razón en el Señor y en su palabra. Esa es una excelente razón para seguir creyendo. Amado, amada del Señor, lea la palabra. Esa es una fuente de esperanza y usted va a encontrar razones para seguir esperando. Aunque el tiempo pase, sin duda lo que Dios ha prometido se cumplirá. Encuentra en la palabra, en la escritura, la fortaleza para seguir esperando. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Alabe a Dios porque Él va a cumplir lo que promete. Su fe glorificó a Dios. Y Dios entonces dice: voy a cumplir lo que te he prometido, porque creíste. Aleluya. Usted puede decir: pero ese fue Abraham. Yo disto años luz de ser como Abraham. No, permítame recordarle brevemente que la vida de Abraham no fue de color de rosa. Abraham tuvo sus momentos de debilidad. Por ejemplo, cuando desciende a Egipto a causa del hambre que había en Canaán, la Biblia dice que cuando iba llegando a Egipto le sugirió a Sara que mintiera acerca de la verdadera relación que tenía con él. Él le dijo: di que eres mi hermana,
porque tuvo miedo de que a causa de la belleza de Sara los egipcios lo mataran para quedarse con ella. Y efectivamente, la belleza de Sara deslumbró a los egipcios y de pronto le fue dicho a Faraón que había llegado una mujer tan bella, y Faraón la tomó y la puso en su harén. Dios entonces interviene milagrosamente y le dice: esta mujer es esposa de este hombre, debes regresarla. Cuando Faraón a la mañana siguiente se despierta y llama a Abraham y le dice: ¿por qué me mentiste? Dijiste que esta era tu hermana. Y Abraham le dice: pues no te mentí exactamente, en realidad es mi media hermana. ¿Cómo es que Dios interviene aún cuando Abraham no dijo la verdad exactamente? Dios intervino. ¿Y sabe usted que Abraham después sufrió las consecuencias de este pecado? Porque la Biblia luego cita en el capítulo 16 del libro de Génesis la historia de Agar. ¿Y sabe usted de dónde salió Agar? Agar fue una de las siervas egipcias, porque cuando Faraón le dice a Abraham que se vaya de su tierra, que se vaya de Egipto, a causa de lo que había ocurrido, de una u otra forma, el Faraón indemniza a Abraham, dándole siervos, dándole siervas, dándole ganado, etcétera, etcétera. Es como resarciendo el daño moral que le había causado a Abraham. En esos siervos que vienen, que Faraón le da, venía Agar. Agar se convierte entonces en sierva de Sara. Y ya usted conoce la historia. De modo que la vida de Abraham no fue precisamente una vida perfecta. Porque luego escucha a su esposa sugerirle que se acueste con Agar, y ya usted conoce la historia, lo que ocurrió cuando nace a Ismael, que hasta nuestros días las consecuencias de esa equivocación el pueblo de Israel lo está sufriendo. Pero a pesar de mostrar debilidad como ser humano, mostró también fidelidad al seguir creyendo al Señor, y Dios honró su fe. No perdió la esperanza. Y esa esperanza hacía que Abraham viviera alegre, viviera seguro y confiado de que el Señor cumpliría todo lo que había prometido, a pesar de las condiciones en que Abraham se encontraba. ¿Lo puede hacer con usted el Señor hoy y ahora? Amén, porque Él no ha cambiado. Él sigue cumpliendo su palabra y sigue llamando las cosas que no son como si fuesen, y sigue dando vida a los muertos. Mencione en el nombre de Jesucristo eso que para usted está muerto y háblele vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Profetice sobre su familia, profetice sobre sus hijos, profetice sobre su esposo, profetice sobre su esposa, profetice sobre su cuerpo, profetice sobre esa circunstancia que usted está viviendo, y llame hoy las cosas que no son como si fuesen. Dele gloria a Dios y siga creyendo. No pierda la esperanza, porque Dios está trabajando aunque usted no lo vea. Anímese en el nombre de Jesucristo, porque Él está abriendo caminos en el desierto. Él está abriendo las aguas del Mar Rojo aún. Él sigue derrotando a los Goliaths que se levantan contra aquellos y aquellas que han sido llamados a cumplir un propósito especial de Dios en esta tierra. Él sigue abriendo las puertas de las cárceles. Él sigue llamando a los muertos de las tumbas.
y dándoles vida, porque Él es fiel y todopoderoso. Que esta semana que hoy iniciamos sea una semana de gracia, de paz, de bendición. Que sea una semana de victoria donde la fe suya conquista en el nombre de Jesús aquello que Dios ha prometido. Donde la esperanza en su corazón crece hasta ver el fruto de aquello que usted ha anhelado y que Dios le ha prometido. Te bendigo en el nombre de Jesús. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, dice, descansa en ti. Ser feliz en ti, confía mi corazón, en ti reposa mi alma, dice, descansa en ti. Ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, en mi vida estás obrando perfecta voluntad. Oh, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Oh, en mi vida estás obrando sobra.